Bueno, chavalones, hoy toca el turno de resolver en este video el problema número 2, que es parecido al 1, de hecho, es muy similar, prácticamente lo mismo, porque me está pidiendo también la velocidad media cuadrática de los átomos de hielo a 30 grados Celsius. Ojo, primer dato, no debe estar en Celsius, debe estar en Kelvin. De la masa molar, que nos da de 4 gramos por mol. Ojo, debe estar en kilogramos por mol. Otra, no nos está dando la masa de la molécula. Ok, partimos de ahí. Tenemos de información que la temperatura está en Celsius y me la está dando de 30 grados Celsius. Es el helio. Primer alerta, hay que convertirla a Kelvin. La masa molar me la da de 4 gramos sobre mol. Esa la divido entre 1000 plebes directamente y me da 0.004 kilogramos por mol. Porque acuérdense que va a haber cosas que ocupamos convertir en kilogramos. ¿Sale? Pues de una vez podemos convertir la temperatura, porque no la voy a ocupar en Celsius, la voy a ocupar en kelvins. Entonces, acordémonos que hay una fórmula que dice que la temperatura en kelvins va a ser la temperatura en Celsius más 273.15. Esta es la fórmula que yo debo usar. ¿Sí? Entonces la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en Celsius, que son 30 grados, más 273.15. Me da que la temperatura en Kelvin son 303.15 Kelvin. Acordémonos que no se le pone el símbolo de bolita de grado al Kelvin. ¿Sí? Ya tenemos la temperatura en Kelvin. Bueno, pero hay que ver qué fórmula estoy, justificando. Recordemos que cuando me piden la velocidad media cuadrática, me están pidiendo calcular esta. ¿Sí? Y recordemos que yo lo debo de calcular con esta otra fórmula. Debo ir visualizando que ocupo primero calcular esta, la del medio, la que está simplemente en velocidad cuadrada, sin sacarle raíz todavía. Esa es la que ando persiguiendo y esa pues me la va a dar pues, la energía cinética media, que ya la vimos. Llegamos a que vale la que vimos anteriormente en el tema antepasado, va a ser un medio de la masa molecular por la velocidad al cuadrado, que es la que ando buscando. Y también recordemos que también se usa la fórmula, la que planteamos anteriormente, 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin. Ya está en Kelvin, ya la convertimos. Pues de una vez pongo aquí también cuánto equivale la constante de Boltzmann, que esa es siempre la misma. No cambia porque es una constante, es universal, vaya por así decirlo. Es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin, o Kelvin a la menos 1 si lo subo. Entonces, estas dos plebes, acuérdense que las puedo igualar, ¿sí? ¿Y cómo queda? Porque son energía cinética media las dos, me queda un medio de la masa molecular por la velocidad al cuadrado, igual a 3 medios de la KB por T, lo que hice en el problema pasado. Acuérdense que el 2 se va a eliminar porque se va a pasar multiplicando. Y va a quedar que la velocidad cuadrada ya directamente va a quedar 3 veces la constante de Boltzmann por temperatura entre masa de la molécula, que estamos hablando de los átomos de hielo. De hecho, si a mí me piden que calcule la velocidad media cuadrática en el tema de temperatura y energía cinética, pues simplemente uso esta fórmula, porque siempre que voy a igualar estas dos, me va a dar la misma ecuación, que depende de la constante de Boltzmann, de la temperatura en Kelvin y de la masa molecular. Pero si nos damos cuenta, plebes, la masa molecular no la tengo, pero tengo la masa molar para calcularla. Acordémonos que la masa molecular, la voy a poner aquí, como no la tengo en el problema pasado, sí me la dio, vean el texto y no me la da, se puede calcular, recordemos que es la masa molar por el número de Avogadro, que el número de Avogadro es una constante ya muy particular. Acuérdense que es 6.022 por 10 a la 23, 1 sobre mol. Entonces, esa constante la voy a usar aquí. Primero me voy a dedicar a calcular la masa molecular para poder entrar a esta fórmula, lo que me está pidiendo. Y luego al último le saco raíz. Va a ser la masa molar, que son 0.00
4 kilogramos por mol, que ya está convertido, entre el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23, 1 sobre mol, que respetando se van a eliminar los mol, tiene que quedar en kilogramos porque están unidades de la unidad de la masa. Pues. Si yo divido en la calculadora 0.004 entre 6.022 potencia a la 23, ya saben poner ustedes la potencia, me está dando que la masa molar, la masa molecular del helio del átomo del helio es 6.642, voy a agarrar 3 dígitos, por 10 a la menos 27 kilogramos porque se eliminaron los mol. Y ahora sí, ya voy a poder usar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, velocidad al cuadrado va a ser igual a 3 veces la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin, que multiplica a la temperatura en Kelvin, que ya la convertí, 303. Se hizo un poquito más largo, laborioso, porque no me está dando la masa molecular, pero me da la masa molar, y el número de Avogadro es el mismo siempre, y lo tengo que calcular primero, y también acuérdense que calculé los Celsius a Kelvin, ¿sí? Y en el anterior ya me daba todo eso. Entre la masa molecular, que es 6.642 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ya sabemos que esto va a quedar, acuérdense que en el anterior vimos las unidades que se eliminaban Kelvin en Kelvin, y que aquí era kilogramo metro por segundo cuadrado, y que metro cuadrado sobre segundo cuadrado, entonces va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es la velocidad al cuadrado. 3 por 3, abran paréntesis, 1.38, potencia a la menos 23. Acuérdense que cuando digo potencia me refiero al botón EXP o X por 10 a la X. Cierro paréntesis, pongo 303.15, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, 6.642, potencia a la menos 27, cierro paréntesis y me da un total, pues un número muy grande. ¿Cuánto es? 18.895.552.846 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Aquí está el punto, ¿no? ¿Sí? Que si le saco raíz, porque es lo que me están pidiendo, la raíz de v cuadrada, que es esta fórmula a la que voy a llegar ya, de toda esta cantidad, la raíz también se aplica a las unidades y va a quedar metro por segundo porque es velocidad. Le aplico raíz al último de ese valor y me dice que vale 1374.61 metros por segundo. Que si lo multiplico por 3.6 para convertirlo a kilómetros por segundo, a kilómetros por hora, perdón, me está dando un total de 4.948.596 kilómetros por hora. Fíjense toda la velocidad que viaja, velocidad media cuadrática que viaja el átomo de helio a 30 grados Celsius. Por eso les estoy diciendo, las partículas al tener energía cinética su velocidad es muy grande, ¿sí? Muy, muy grande. Y entre menor volumen, mayor es la temperatura. Perdón, mayor es ¿cómo se llama? La presión, y por ende mayor velocidad y energía cinética. Ahí acabamos el tema de temperatura y energía cinética media. Vamos de una vez a aprovechar este video para hablar un poquito de la energía cinética del estado del gas ideal. Solamente voy a llegar a la deducción de la fórmula. Fíjense bien. ¿Cuál es la ecuación de estado del gas ideal? Estamos hablando de un gas ideal, acordémonos que es las características que se mencionaban antes, ¿no? Se requiere obtener teóricamente la relación, o sea, quiero obtener una ecuación que hable del gas ideal, pero que relacione la presión, la temperatura, el volumen de un gas, ¿sí? Es decir, las denominadas leyes de los gases. Yo ocupo una fórmula que involucre la presión, temperatura y volumen del gas. ¿De qué gas? Del gas ideal. Bueno, pues recordemos, miren. Vamos a llegar a la ecuación. Yo recuerdo que cuando tenemos la fórmula de la teoría cinética molecular, primer tema de la unidad, era 2/3 de la concentración numérica por la energía cinética media de la molécula. Y acordémonos
que la concentración numérica era N entre volumen. ¿Ok? Y también una que planteamos ahorita recientemente, en el tema pasado, es la energía cinética media de la molécula de estrés medios de la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin. Voy a relacionar una con la otra. Sí, ahorita vamos a ver. Lo que voy a hacer, plebes, voy a agarrar estas dos ecuaciones. Esta la voy a sustituir aquí y esta la voy a sustituir acá. Para obtener, porque fíjense bien qué quiero obtener. Ya tengo la presión aquí, aquí está la presión y la energía cinética ya maneja la temperatura. ¿Y cuál me faltaría? El volumen, y el volumen aquí está, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso voy a meter una con la otra, la voy a poner aquí sustituir. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar que la presión es igual a 2/3, pero ya no voy a poner concentración numérica, voy a poner lo que vale la concentración numérica, que es N entre volumen, donde el volumen ya es una de las características que quiero llegar al gas ideal. Ya tengo la presión y el volumen, solamente me falta la temperatura, pero en lugar de poner energía cinética media, voy a poner lo que vale la energía cinética media, que es lo que relacioné. Estoy relacionando fórmulas que ya vimos, no estoy inventándome fórmulas para nada. Ahí está. Entonces, si yo multiplico esto, estamos de acuerdo, plebes, que el 2 se va con el 2. ¿Sí? Estoy relacionando fórmulas, la estoy repitiendo para llegar a una fórmula ya directa. Y el 3 también se va con el 3. Bueno, lo voy a cambiar de color, porque 3 entre 3 es 1. Entonces aquí me queda N por la constante de Boltzmann por temperatura entre volumen. ¿Sí? Pero, plebes, también sé de temas pasados que N es igual a N entre el número de Avogadro. ¿Sí? Ahí ya tengo la relación. ¿Para qué? Para que de alguna manera me aparezca esta. O sea, aquí aparece. La voy a pasar multiplicando para sustituirla. ¿Qué tenemos aquí? Miren, si yo paso multiplicando a la N minúscula por la número de Avogadro, me va a quedar algo así. Y esto lo voy a sustituir aquí porque ya tengo lo que vale N. Aquí lo vemos, ¿no? ¿Cómo va a quedar la ecuación? Va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar presión, porque acuérdense que esto es presión, igual a todo esto. Va a quedar N por NA por KB por T, porque estoy diciendo lo que vale N aquí, ¿sí? No se van a perder. Entre el volumen, ahí la llevo ya, ahí va. Pero resulta, plebes, que estas dos son constantes, son números constantes, tanto el de Avogadro como la constante de Boltzmann. Entonces por ahí se nos maneja un número en particular que le llamamos R, ¿sí? R va a ser NA por el KB, que son las dos constantes, para que solamente sea una constante. Bueno, me voy a concentrar en esa parte. Como es NA por KB, ya sabemos que NA es 6.022, que es el número de Avogadro, por 10 a la 23, 1 sobre mol. Y también sé que la constante de Avogadro es 1. Si queremos meterle más dígitos, 3806 por 10 a la menos 23. Joules sobre Kelvin. Si nos damos cuenta, plebes, cuando ustedes tengan multiplicación, multiplican por este valor. Y las potencias 23 menos 23 se van a restar y va a quedar 1. Porque son signos diferentes. Prácticamente va a quedar 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Entonces quiere decir que esta y esta ya no se ponen, porque 23 menos 23 es igual a 0. Y todo va a quedar x por 10 a la 0, y esto es 1. Y 1 multiplicado por esto y luego por esto va a dar lo mismo. Entonces mi R va a quedar, voy a sacarlo, 6.022 por 1.3806. Me da a mí un valor de 8. Lo voy a poner a 3 dígitos, 314. Así tal cual, que son joules entre, fíjense bien, moles, que aquí quedó mol abajo, y el Kelvin quedó abajo, entonces queda mol por Kelvin. Esta, plebes, es una constante, le llamamos constante en los libros que van a encontrar de este tema, constante universal de los gases. ¿Sale?
Entonces, esta que está aquí, esta R por NK, NaKB, la voy a sustituir aquí. Entonces, en lugar de poner esto, voy a poner esta, la R, que es la constante, que ya sabemos cuánto vale. Entonces va a quedar la fórmula, fíjense bien. Presión es igual a N minúscula, pero ¿cuánto vale NK por NA por KB? Vale R por la temperatura entre el volumen. Y se queda más simplificada la ecuación. Entonces, si paso este multiplicando para acá, el volumen va a quedar la fórmula que ando buscando. Presión por volumen es igual a la N por R por T, que la R es una constante y la temperatura tiene que estar en Kelvin. La presión es en pascales, ¿no? Que son newtons sobre metro cuadrado. El volumen en metros cúbicos. Y acuérdense que la N, esa N minúscula, plebes, se calcula de la siguiente manera. Se calcula la masa entre la masa molar, por si la ocupamos, ¿no? ¿Sí? Que de alguna manera va a quedar ese número de moles, pues. ¿Sí? Entonces, esta fórmula a la que llegamos, plebes, la P por V por N por RT, se llama ecuación de estado del gas ideal. Esa es la que andaba buscando. Si se dieron cuenta, es cumpliendo el gas ideal. Cumpliendo, o sea, aquí nada quité. Tomando en cuenta que es el gas ideal, es una ecuación de estado. De hecho dice por aquí, no lo voy a escribir, pero dice, hay que recordar que la temperatura está en Kelvin. Esta fórmula que acabo de poner, P por V igual a N por R por T, donde R es la constante universal, que vale 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Es muy importante saber que esta ecuación del estado del gas ideal, siempre la temperatura debe estar en Kelvin para que cumpla y sea compatible a las unidades. Dice que aquí lo estoy citando, lo que estoy leyendo conforme a un libro que tengo del tema dice que lo de gas ideal se debe a que todos nuestros razonamientos y conclusiones sobre los gases han estado basados en ese modelo, o sea, en que acabo de plantear, esos razonamientos que hacemos y conclusiones que hemos hecho. Este es un modelo matemático, ¿no? Que proviene de un modelo físico. Todas las ecuaciones obtenidas de ahí se cumplen solo para gases reales que se aproximan a dicho modelo. O sea, estamos planteando un gas ideal, pero son gases reales lo que yo quiero caracterizar, pero se parece mucho, se aproxima mucho al gas ideal. La ecuación de estado, ¿por qué se le llama ecuación de estado? Se le conoce por estado de una partícula o sistema, se entiende la situación en que se encuentra, la cual es caracterizada por medio de ciertas magnitudes, que es presión, volumen, número de moléculas, que es una constante, que es una constante la de la universal, y la temperatura, que yo lo quería relacionar con 3 variables, pero salieron una constante y la otra variable. Y pues el estado de un gas ideal queda definido por su presión, volumen y temperatura, como lo acabo de mencionar. Si cambia alguna de estas magnitudes, también cambia el estado del gas. ¿Sí? Que entre las magnitudes que determinan el estado de un sistema puede existir cierta dependencia funcional y bla, bla, bla. Entonces, aquí está la fórmula que yo quería plantear. En el siguiente video vamos a hacer un problemita básico sobre esta fórmula y lo que hemos estado manejando anteriormente. Cuidado con ello, ¿no? Listo. Hasta aquí terminamos este problema, esta situación. Ya llegamos a la ecuación del gas ideal, que va a ser esta.